Bueno, entonces, teorema de la divergencia. ¿Qué es el teorema de la divergencia? Bueno, para hablar del teorema de la divergencia, pues quiero recordar algo que hicimos la clase anterior. O bueno, no la clase anterior, tal vez la antepasada. La, sí, la, sí, la anterior a esa, pues. Que hablamos de la divergencia en el plano. Sí, entonces que hablábamos que teníamos un fluido. Sí, entonces teníamos un fluido. ¿Y qué era la divergencia cuando la vimos en el plano? Hablábamos que la divergencia pues era como más o menos pues la tendencia del fluido a romper la frontera. Sí, más o menos esa era la idea, ¿no? Y pues decíamos que bueno, que teníamos la... Pues qué pena, usted está compartiendo pantalla. No, me acabé de dar cuenta. Entonces, teorema de la divergencia. Entonces, ¿esto qué? Eso, ¿no? O sea, ¿qué era la divergencia? O sea, que calculábamos cuál era la tendencia del fluido a romper, a romper la frontera en el plano o a romper la frontera, no, a romper la frontera en el plano, ¿sí? ¿Qué va a ser el teorema de la divergencia? Teorema de la divergencia va a calcular lo mismo, solo que ahora necesitamos, o bueno, digamos que ya tenemos un fluido en tres dimensiones. Entonces, no sé, por ejemplo, piensen en una chaqueta. Sí, piensen en una chaqueta. Entonces, y suponga que el agua cae a una velocidad determinada, ¿sí? Por un campo vectorial, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues el teorema de la divergencia le va a permitir calcular cuál es la tendencia que tiene el fluido, digamos, o a entrar o a salir. Sí, no sé, pues también usted podría medirlo así, ¿no? O sea, podría tomar como la chaqueta como una bolsa, pues así. Y entonces, pues digamos, ¿cuál sería la permeabilidad? Pues la permeabilidad pues es cuánta agua se riega de ahí. Sí, o sea, cuánta agua pasa por la prenda. Pero entonces, teniendo en cuenta que pues la superficie debe cumplir unas condiciones, ¿sí? O sea, no puede ser tampoco cualquier superficie porque pues, primero que todo necesitamos saberla parametrizar. Y segundo, pues necesitamos que el cálculo sea fácil. Porque pues no sé si aquí hicimos ejemplos feos, pero a veces estos ejemplos, por ejemplo, vaga la redundancia, de áreas pues pueden salir complicados, ¿no? Pueden salir algo largos, algo complicado, las integrales pueden salir complicadas, entonces pues tampoco la idea es que nos salgan cosas extremadamente difíciles. Sí, o sea, la idea es que salga algo trabajable. ¿Listo? Entonces, pues vamos a hablar de el teorema de la divergencia. Entonces, sea ese un sólido cerrado, sea ese un sólido cerrado y acotado en el espacio tridimensional. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta. O sea, digamos que antes pues teníamos superficies, ¿sí? Y y no nos interesaba tanto que la superficie fuera cerrada. Sí, o sea, nos interesaba que la superficie pues se pudiera parametrizar. Pero ¿qué ocurre? Regale un momento que hay mucho ruido afuera hoy. Oiga, pero ¿están dulces para el ruido o no? Bueno, pues hay que entenderlo, es 8 de diciembre. En fin, entonces tenemos un sólido cerrado y acotado, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? O sea, que tenemos un sólido el cual está cubierto por una superficie y esa superficie es su frontera. Eso es lo que llamamos de S. ¿Sí? ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues que si nosotros queremos calcular el flujo, ese flujo que definimos la clase anterior, este que está por acá,
este que hicimos con el f.nds, este f.nds, resulta que si yo tengo que la superficie me envuelve un sólido, pues este cálculo, que pues no es complicado, el cálculo en realidad no es complicado, se puede hacer más fácil. ¿Cómo? Pues haciendo lo siguiente. Entonces tenemos el sólido y sea ds su frontera. O sea, la frontera de esto pues va a ser una superficie. Entonces suponga que es, no sé, suponga que es un balón, no sé, un balón de baloncesto, ¿sí? Esférico. Bueno, pues el balón de baloncesto es esférico. Esto, un balón, entonces usted coja la cubierta del balón. Sí, o sea, no piense en el aire que está por dentro, sino en la cubierta. ¿Sí? Entonces vamos a tomar esa cubierta y vamos a calcular el flujo del campo sobre esa cubierta. ¿Sí? Pero necesitamos garantizar que el sólido sea cerrado y acotado. O sea, si tenemos, por ejemplo, no sé, un pedazo de hoja, ya un pedazo de hoja no nos va a servir, porque, o sea, una superficie que no nos encierre algo, eso ya no va a servir. O sea, tiene que ser algo que sea cerrado. ¿Listo? Entonces, si tenemos que ds es su frontera, está este teorema. Entonces, teorema, el famosísimo teorema de la divergencia. Entonces, sea de Gauss, ¿no? Este señor Gauss, casi nadie, Gauss, mi más nj más p por k. Tenemos un campo vectorial, sea un campo vectorial tal que m, n y p, son mn y p, o bueno, mejor tienen derivadas parciales continuas. Tienen derivadas parciales continuas. Entonces, ¿qué ocurre? Tienen derivadas parciales continuas en un sólido S con frontera de S. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Pues que la integral de superficie que calcula el flujo sobre la frontera de ese conjunto, esto de S, o sea, esta es la misma definición de derivada parcial. ¿Sí? No, la misma definición, no, la misma letra de derivada parcial. Pero pues eso es frontera, ¿sí? O sea, no es la derivada parcial de S. ¿Listo? O sea, no es la derivada parcial de S, es la frontera de S. ¿Listo? Antes de que haya pues alguna confusión, ¿no? Entonces, ds, pues va a ser igual, mire, pues es parametrizar el sólido S, y usted parametriza el sólido S, y eso le queda la integral triple sobre el sólido S diferencial de volumen. O sea, y esta que está acá, pues es una integral triple de toda la vida, de las que sabemos calcular. Entonces, esto es una herramienta poderosa. ¿Por qué es una herramienta poderosa? Porque le permite a usted calcular el flujo sobre esa frontera de S, simplemente calculando algo como la divergencia. Y pues la divergencia, pues recuerde que la divergencia de f es algo que es extremadamente fácil. O sea, es simplemente calcular derivadas parciales. O sea, usted calcula estas derivadas parciales y las suma, y además esto que está acá pues le da una función que no es complicada. Bueno, depende de f, pero o sea, es algo que usted sabe hacer. ¿Me entienden la idea? O sea, eso lleva a que sea muy fácil hacer estas integrales de flujo. ¿Claro hasta ahí?
Sí, señor. Bueno, entonces vamos a hacernos un ejemplo. Vamos a hacernos un ejemplo. No, bueno, varios ejemplos. Ejemplo. Ejemplo, sea f, sea f, sea f igual a coseno de z al cuadrado en i más y en j más coseno de x al cuadrado en k y s, bueno, sea, y s el cubo x entre menos 1 y 1, y entre menos 1 y 1 también, y z entre menos 1 y 1, ¿sí? Un cubito. Ese cubo, entonces pues calcule la integral sobre la frontera de f.n ds. Listo. Lo podríamos hacer de dos maneras. Eso se podría hacer de dos maneras. La primera, pues note que la superficie, ¿qué es? La superficie será las caras del cubo, ¿sí? Entonces, si yo quisiera hacer esa integral, y la quisiera hacer por este método que está acá, bueno, por el flujo, este método del flujo, entonces, ¿qué tendría que hacer? Bueno, tendría que tomar 6 integrales. ¿Y por qué 6 integrales? Por lo siguiente, porque yo tengo que mirar, bueno, cómo me va a quedar el cubito. El cubito entonces, bueno, está definido entre, a ver, tiene el punto aquí, tendría este punto, ¿no? Entonces sería este punto, sería por acá el punto 1, 1, 0. Luego habría que calcular la perpendicular a este que pase por acá. Y luego, a ver cómo podemos calcular. También podemos hacer esto. Entonces sacamos esto acá. Entonces la perpendicular a esta que pase por este punto. La perpendicular a esta que pase por este punto. No la toma. La perpendicular a esta que pase por este punto. La perpendicular a esta que pase por este punto. Definimos este punto. Y la perpendicular a esta que pase por este punto. Ahí ya tenemos la caja, ¿sí? Recuerda que un cubo se forma de perpendicular. ¿Era de menos 1 a 1? ¿Era de menos 1 a 1? Era de menos 1 a 1. Entonces, ¿cómo hacemos para no perder todo el trabajo? Creo que moviendo este, ¿no? Este quedó fijo. Pues moviendo este. No puede ser, pero de menos 1 a 1. Entonces este punto que quedó definido en el eje X. A ver, tocaría ponerlo así. A igual a ver, para volverlo a hacer, 1, menos 1, 0. Y ya no me sirve este. O sea, este punto D también habría que definirlo así. Habría que definirlo como D igual a que entonces en el eje X, o sea, entonces sería menos 1, 1, 1. No, se dañó todo, pero no, vamos a hacer algo, o sea, para la explicación que quiero hacer, para no ponerme a volver a hacerlo, es suficiente esto, ¿sí? Pero tengamos en cuenta los límites que se habían definido allá, ¿sí? Entonces mire qué pasa.
Digamos que para la explicación que quiero hacer no va a ser necesario. Ay, aquí estaba la herramienta. Bueno. En fin. A ver, ¿qué pasa si la defino acá? Vean. No, de todas maneras queda mal hecho. O sea, entonces habría que definir cuál punto. Habría que definir este punto, habría que definir este punto y habría que definir este punto, ¿no? Creo que ya con eso es suficiente. Ahí está. Eso sería un cubo, véalo. Este sí es, ¿no? De menos 1 a 1, de menos 1 a 1 y de... Ah, pero... Bueno, en Z también es de menos 1 a 1, ¿no? O sea, está trasladado hacia arriba, una unidad. Bueno, en fin, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que si yo quisiera hacerlo por la integral que estábamos viendo antes, pues yo tendría que parametrizar cada una de estas caras. O sea, cada una de estas caras tendría que escribirla como z igual a algo y hacer la integral de eso y sumar 6 integrales. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder encontrar todo lo que encierra. ¿Qué hace el teorema de la divergencia? El teorema de la divergencia hace que no importa cómo venga el campo, yo voy a calcular de una vez por cualquiera de las caras cómo es la divergencia, ¿sí? Entonces suponga lo siguiente, suponga que esto rosado es una membrana del fluido, ¿sí? Es una capa del fluido que está por encima, o sea que está bañando eso, y que usted le aplica el campo. Entonces no sé, suponga que está en un túnel del viento, por ejemplo. Entonces usted le aplica, el viento es el campo. Entonces, ¿qué va a hacer el teorema de la divergencia? Pues, digamos, esa membrana de agua que está rodeando todo el cubo, pues se va a mover, se va a romper, ya sea que entre hacia el cubo, o se salga del cubo, o haga cualquier cosa. Pero entonces la divergencia es eso, el teorema de la divergencia me va a permitir calcular de acuerdo al campo cómo esa membrana de fluido tiende a romperse. ¿Me entienden la idea? O sea, es la generalización de lo que habíamos hecho en dos variables, ¿sí? En el plano. O sea, que digamos que rompía la frontera. Aquí es lo mismo. ¿Listo? ¿Me entiende la idea? Bueno, entonces pues esta sería la superficie, ¿no? Entonces, ¿qué sería el teorema de la divergencia? O sea, el teorema de la divergencia pues es la tendencia de eso a romper la frontera. ¿Listo? Pero entonces resulta que, bueno, estamos en unas condiciones que nos sirven. ¿Por qué? Porque es un sólido cerrado. ¿Listo? Entonces lo único que hay que hacer es calcular la divergencia. Entonces recuerde que la divergencia de f es la derivada de esto la derivada de lo que acompaña ahí respecto a x, pues eso es 0. Sí, porque mira que no hay ninguna x acá, entonces pues eso es una constante, o sea que eso es 0. Más la derivada de f respecto a y, pues eso es 1. Más la derivada de p respecto a z. Perdón, la derivada de n respecto a y y la derivada de p respecto a z. Pues la derivada de p respecto a z, pues es 0 también. O sea que la divergencia me da 1. ¿Listo? Y pues observe que calcular este flujo sale extremadamente fácil. ¿Por qué? Porque ¿esto qué es? f.n de s. Y lo que les he dicho siempre, o sea, nunca pierdan las bases. El sólido, ¿quién es el sólido? El sólido es un cubo.
Y como el sólido es un cubo que está multiplicado por 1, pues entonces lo único, y esta integral, ¿qué me representa? Esa integral que acaba de encerrar ahí, ¿qué me representa? Volumen. El volumen del Volumen del cubo. cubo. Pues entonces, cuánto me da esta integral de flujo? Uno, profe. 8. ¿Por qué? Porque no ve Luego que... no es, luego no es un cubo de aristas de uno, que vale uno. No, vale 2 porque no me queda de menos 1 a 1. Ah, sí. O sea que esto es 2 a la 3 por 1. O sea, 8. Es que va de menos 1 a 1. Va de menos 1 a 1. Entonces, ahí tienen la forma de calcular el teorema de la divergencia. O sea, observe que es extremadamente fácil calcular cuál es la divergencia. Entonces, nos dio divergencia, o esta integral nos dio positiva. ¿Qué quiere decir eso? ¿Recuerdan qué pasaba con eso? Si nos daba positiva, Que el fluido iba hacia afuera. que el fluido va hacia afuera, o sea, el fluido está tendiendo a romper. No sé cómo rompe, pero rompe. ¿Listo? Eso es lo que permite calcular el teorema de la divergencia. ¿Bien? Entonces, pues bueno, esa es la idea. Otro ejemplo. Este lo van a hacer ustedes. Pues ejemplo. Ejemplo. A ver. Este sí ya tiene algo más de trabajo. Entonces, f de xyz, f de xyz igual a x a la 3 en y más y a la 3 en j más z a la 3 en k más z a la 3 en k, y ese es el hemisferio. El hemisferio, ¿cuál hemisferio? 0 menor o igual que z menor o igual que raíz de a cuadrado menos x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Listo? Entonces la misma historia, ¿no? Entonces calcular la divergencia sobre calcular el flujo sobre la frontera de S. ¿Listo? Bueno, hágale. Háganle ahí y me comentan. ¿Cómo queda eso? Profe, ¿eso sería la parte superior de una esfera? Sí. Sí, porque, miren. Voy a ocultar el cubito y los puntos. Mire, ¿qué ocurre? Ocurre que... ¿Por qué no quito los otros puntos? Bueno. Ocurre que tiene lo siguiente, ¿no? O sea, tiene z igual a raíz. Z igual a raíz de quién? Raíz de... Bueno, habría que poner un deslizador. Espera un momento que tengo que poner un deslizador para poderlo hacer. Pero no me va a salir. Entonces, por acá, poner vista. Voy a poner un deslizador. Entonces, por acá. Número A. Ah, es que ahí está. Entonces toca B. Pues vamos a ponerle B. Sí, pero es lo mismo. Ah, pero B tiene que ser positivo. B tiene que ser positivo. Entonces aquí te voy a poner 0. ¿Listo? Listo. Entonces tengo un número positivo. Entonces vamos a construir la esfera. Entonces, ¿cómo va a ser la esfera? La esfera va a ser lo siguiente. La esfera va a ser z igual a raíz de qué. Bueno, b lo cambié por a, pero lo mismo, ¿no? B al cuadrado más menos x al cuadrado
menos x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Listo? Ah, pues es 0, ¿no? Entonces no va a salir nada. O sea, ahí está la esfera, ¿sí? Entonces, pues eso depende de b, ¿no? Entonces, pues, démoslo por ahí. Entonces, tenemos este hemisferio. Bien. Y vamos a calcular, lo que vamos a hacer es que vamos a poner un fluido acá. Suponga que usted está poniendo un fluido. O que lo azul, bueno, menos mal salió azul, que lo azul es agua que está cubriendo ese hemisferio, ¿sí? Por todos lados, aquí por debajo también. Aunque ahí no se vea, pero aquí por debajo también. ¿Listo? ¿Qué va a hacer el flujo? Pues va a ser la tendencia a romper esa forma que tiene ahí. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues entonces sabemos que esta integral pues es igual a la integral sobre el sólido de la divergencia de f de b. Entonces hay que calcular la divergencia. ¿Qué será la divergencia? La divergencia de f. La divergencia de f pues entonces pues es claro que ¿cuánto da? 3x cuadrado, 3y cuadrado, 3z cuadrado. 3x cuadrado más 3y cuadrado más 3z cuadrado, o lo que es lo mismo 3 por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Listo? Digamos, esa entonces sería la divergencia de f. Ahora queremos calcular el flujo, ¿cómo lo haríamos? Fácil. Usted tiene su sólido S, ¿sí? ¿Quién es el sólido? Este hemisferio. Entonces, usted va a plantear la siguiente integral. O sea, le va a quedar integral del sólido S. Bueno, 3, aquí sacamos el 3 de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Pero note que esto ¿qué es? O sea, si yo mirara esto, o sea, independiente de lo que es y el concepto de la divergencia y eso, ese x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿qué es? ¿La esfera? Eso es una esfera, ¿sí? De un radio A. Bueno, radio ρ, ¿sí? O sea que esto que está acá, calcular esta integral se puede hacer por esféricas fácilmente. ¿Sí? O sea, esto me va a quedar 3 por la integral de ¿quién? Pues la integral de, bueno, entonces habrá que mirar cómo quedaría, ¿no? Bueno, queda de 0 a pi medios porque es media esfera, de 0 a 2 pi y de 0 a de rho cuadrado que multiplica a rho cuadrado seno de phi de rho de teta de phi. ¿Es claro lo que acabo de hacer? Sí, señor. O sea, y esto de hacer de reescribir estas cosas, pues va a depender de qué, pues va a depender del sistema de coordenadas que a uno más le convenga, o sea, de pronto le va a convenir a veces hacerlo por cilíndricas, o de pronto le va a convenir a veces hacerlo así, o hacerlo por otro tipo de coordenadas, ¿sí? Pero entonces, ¿a qué voy? Voy a que pues, de todas maneras, calcular este flujo, o sea, calcular esa integral, pues calcular una integral triple. Entonces, pues, haga lo que tenga que hacer para poder calcular esa integral triple. ¿Listo? Creo que aquí sí nos toca trabajarla esta integral. Entonces, nos va a quedar ¿qué? Nos va a quedar 3 por la integral de 0 a pi medios, integral de 0 a 2 pi, integral de 0 a, ¿de quién? De rho a la 4, seno de phi, de rho de teta de phi. ¿Listo?
Pues la primera sale fácil porque sería 3 por la integral de 0 a de rho a la 4 de rho. Pero ¿esto qué es? Pues esto es rho a la 5, o bueno, 3 por rho a la 5 sobre 5, evaluada de 0 a A. ¿Y esto cuánto le da? Pues le da 3 a la 5 sobre 5. ¿Es claro eso? ¿Es claro eso? Profe, yo tengo una pregunta ahí con respecto a 3. O sea, lo utilizamos en la primera integral que hagamos. Sí, para salir de eso de una vez. Lo puede dejar al Ah, final, lo listo. O puede... sea que no afecta nada. Si lo dejamos para la primera o para la última, no afecta nada al resultado. No, no, no afecta. O sea, lo importante es que lo tenga en cuenta, pero no, no afecta. No tiene por qué afectar. Listo, profe. Bueno, entonces, bueno, entonces le queda esto, o sea que esta sería la primera integral. Luego tocaría entonces hacer integral. Bueno, es claro que cuando vayamos a hacer esta, 3 a la 5 sobre 5 de 0 a 2 pi de teta, pues esto qué va a hacer, pues esto, pues no hay nadie con de teta, ¿no? Entonces, pues esto qué va a hacer, pues va a ser 3 a la 5 sobre 5 que multiplica a 2 pi menos 0. O sea que esto que le va a dar, pues le va a dar 6 pi a la 5 sobre 5. Eso será el que, el segundo, bueno, la segunda integral, ¿sí? Y la tercera integral, pues entonces va a ser integral de 0 a pi medios, integral de 0 a pi medios de quién, de seno de phi por esto que ya traía, ¿no? Entonces de 6 pi a la 5 sobre 5 por seno de phi. ¿Y eso qué va a hacer? Pues va a ser la integral del seno de phi, pues es coseno menos coseno, entonces será 6 pi a la 5 sobre 5. La integral de seno es coseno, negativo, ¿no? Entonces aquí menos coseno de phi evaluada de 0 a pi medios. ¿Listo? Pero resulta que coseno de pi medios, ¿cuánto es coseno de pi medios? Es 0, ¿no? Entonces me va a quedar 6 pi a la 5 sobre 5 que multiplica a quién? Que multiplica a coseno de pi medios, pues coseno de pi medios es 0. Menos 1, ¿por qué? Porque va a quedar menos 0 menos coseno de 0, pero es que coseno de 0 es 1. Entonces, ¿qué le va a dar? Pues le va a dar 6 pi a la 5 sobre 5 por coseno de 1, o sea, le da esto. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Entonces, ¿qué? Entonces, pues ahí tendríamos la integral de la divergencia. Bien. Vean que esto es que, o sea, los cálculos son bastante trabajables. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a hacer uno de estos. Vamos a hacer uno de estos. Otro ejemplo. Ahí, antes de meternos con el otro teorema. Vamos a hacernos otro ejemplo ahí rápidamente. Ejemplo. Sea f igual a ¿qué? Igual a x más z en i, x más z en i más y más x en j más z más y en k. Y ese
tetraedro en el primer octante formado por ¿quién? Formado por 3x más 4y, 3x más 4y más 12 más 2z igual a 12. ¿Listo? Entonces, pues bueno, calcule la integral sobre la superficie de f.n de S. ¿Listo? Háganle a ver. Va a pausar el video aquí mientras tanto y pues vamos a hacer lo siguiente. Podemos hacer lo siguiente. Tenemos la integral de f.n de S, o sea que es calcular la integral de la divergencia. ¿Quién será la divergencia de f? Tres, profe. La divergencia de f es 3. Eso. Entonces nos va a quedar que la integral sobre ds de f.n ds pues va a ser que va a ser la integral sobre el sólido s de 3 de b. ¿Sí? Bueno, aquí pasa lo mismo que pasa ahorita, ¿no? O sea, si usted tiene una forma, pero ojo, quiero hacer aquí la aclaración y que esto quede claro. Si usted puede resolver el volumen, de una forma más fácil que hacer la integral, hágale. Pero entonces, pues tiene que hacerlo. Sí, no sé si me hago entender con lo que quiero decir. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurrió en un taller? En un taller se pidió el área de un tetaedro, el volumen de un tetaedro. Entonces, pues bueno, hubo gente que ponía el volumen de tetaedro es tanto, sí, pero ¿por qué? Entonces, pues bueno, y hubo gente que lo hizo por ¿qué? Por el producto cruz, ¿sí? O sea, que usted toma los dos vectores directores y hace el producto cruz con el determinante. Sí, lo que hace uno en álgebra lineal, pues. Entonces, si usted, lo que les digo aquí es lo siguiente, o sea, si usted observa que no sé, qué es media esfera, entonces pues usted se da cuenta del volumen de media esfera. ¿Qué es esto? ¿Qué es media esfera? ¿O qué es esto? ¿Qué sé yo? Ay, ahora sí se me olvida. ¿Qué es un cono? Entonces, ¿qué es un cono? Y que el cono tiene tanto volumen. Entonces, pues usted lo hace por allá. ¿Sí me entiende? O sea, no se limite a tener que hacer siempre la integral. Si la integral sale más larga que usted hacer un método de esos, pues hágale. Claro que tampoco, o sea, también si la integral sale demasiado fácil y usted se va a ir por allá a hacerlo por el determinante, pues se va a demorar más. Entonces no tiene sentido, ¿sí? O sea, la idea es que usted comprenda que lo que está haciendo. Bien. Pero yo creo que esto sale fácil por la integral, ¿cierto? ¿Será que hagámoslo por la integral? Entonces nos va a quedar, a ver, nos va a quedar 2z igual a menos 3x menos 4y más 12, ¿cierto? O sea que z menos 3 medios de x menos 4 medios de y más 12 medios. Esto sería z. Eso sería z. ¿Listo?
Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que encontramos el valor de z sería esto, y entonces habría que encontrar los valores de y y z, ¿sí? O sea, tal como estaba diciendo Harold ahorita, ¿no? Entonces, pues hacemos z igual a 0. Si z es igual a 0, pues nos queda que 3x más 4y es igual a 12. 3x más 4y es igual a 12. ¿Sí? Y tenemos que si y es 0, o sea, esto es si z es igual a 0. Y si z es igual a 0 y si y es igual a 0, pues entonces se tiene que 3x es igual a 12, o sea que x es 4. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues entonces vamos a tener que x se mueve entre 0 y 4, y se va a mover entre ¿quién? Hay que hacer punto pendiente, profe, para hallar la pendiente, porque quedaría, o sea, y sería desde hasta esa pendiente. ¿Por qué? Porque abajo la base es un triángulo. Entonces, si x se mueve de 0 a 4, entonces y se tiene que mover de 0 hasta la diagonal. Sí, pero es que usted esa diagonal aquí la encuentra fácil, porque es que es esta función. O sea, entonces usted tiene 4y igual a 12 menos 3x, o sea que y es 12 cuartos menos 3 cuartos de x. Esta es la función. O sea, entonces y iría de 0 hasta 12 cuartos. 12 cuartos es 3. Hasta 3 cuartos de x, y z iría entonces de 0 hasta menos 3 medios de x menos 2y más 12, 6. Entonces esto sería los límites de esa integral. ¿Sí? Si no me cree, vean en GeoGebra, mire. Entonces usted llega ahí y mira el plano. O sea, ¿cuál es el plano? ¿No? Entonces ¿el plano es qué? El plano es 3x más 4y más 2z igual a 12. Entonces el plano es 3x más 4y más ¿qué? Más 2z igual a 12. Ese sería el plano, ¿no? ¿Sí es así? 3x más 4y más 2z igual a 12. 3x más 4y más 2z igual a 12. Sí. Entonces, ¿cuál sería el tetadero? Pues el tetadero sería esto, ¿no? Entonces habría que encontrar aquí la intersección, habría que encontrar aquí la intersección, aquí el otro punto, aquí la otra intersección, o sea que el sólido será pues ese tetadero. ¿Listo? Entonces aquí podría, digamos, ocultar esto. Ese sería el sólido, ¿sí? Pero mire, si quiere lo miramos acá. Recuerde que el azul, el rojo es x positivo, ¿no? Entonces es esta recta. Y si quiere la podemos mirar en vista 2D. Y la miramos en vista 2D, no viéndola así, sino tomando aquí. El problema es que no me va a tomar la recta como... O sea, me la va a escribir en forma de 3 dimensiones. Pero bueno, es lo mismo. Si usted hace la recta que encontramos, ¿cuál fue la recta que encontramos? Encontramos la recta 3 menos 3 cuartos de x. Entonces si hacemos la recta y igual a 3 menos 3x cuartos, pues es esa misma recta. Diga, es esa misma recta, ¿sí? Entonces, pues se obtiene que, pues estos son los límites de la integral.
¿Listo? Y hacemos entonces 3, entonces la integral sería 3 por la integral de 0 a 4, integral de 0 a 3 menos 3 cuartos de x, y integral de 0 a menos 3 medios de x menos 2y más 6. Este x no queda ahí dividiendo, queda aquí arriba, ¿no? Pongámoslo ahí para que haya menos confusión. ¿Es clara la idea? Bueno, no, de b no, de x, de z, de y de x. Y entonces sería resolver esta integral. ¿Listo? Pero lo que les digo, digamos, ya pues GeoGebra, pero aunque sea, esto hay que hacerlo, ¿no? O sea, estas cuentas hay que hacerlas. Pero pues bueno, GeoGebra ya nos dice que ese volumen es 12, ¿sí? ¿Cómo lo puede calcular? O sea, como les había dicho ahorita, ¿no? O sea, usted hace este vector, el origen hasta A, el origen hasta B, y hace el producto cruz de esas cosas, con otras, es que no me acuerdo bien cómo es que se hace eso. Pero entonces esto, ya con eso, usted obtiene el volumen del tetaedro. Y listo, ya con eso es suficiente, ¿sí? Entonces, pero ya sabemos, o sea, que esta integral da 12. Sí, porque pues para qué nos ponemos a matarnos ahí haciendo cuentas sabiendo que esto que está aquí, esa integral le debe dar 12, le queda de tarea. Y entonces eso quiere decir que el flujo de S de f.n de S, pues le va a dar que le va a dar 3 por 12. O sea, 3 por 12 es 36, ¿no? ¿Listo? ¿Claro está ahí o no? Sí, profe. Bueno, entonces esa es la idea con teorema de la divergencia. ¿Listo? Otro teorema que vimos por allá, otro teorema que vimos por aquí antes, no sé si eso está escrito acá, sí, debe estar por acá, fue el siguiente. O sea, digamos, cuando vimos divergencia por acá, no sé dónde está eso está por acá más arriba. ¿Dónde está eso? Acá en green en el plano. Esto, ¿recuerdan esto? Que yo les decía, bueno, uno calcula el flujo, pero entonces los azules determinan si sale o no sale. Sí, y eso pues era lo que hablábamos de la divergencia, ¿no? O sea, que la divergencia pues determina si el fluido sale o no sale. Pero el rotacional, o la otra integral, la integral de f.t, la integral de f.n, pues me determina la tendencia del fluido a salir, ¿sí? Y la integral de f.t me está determinando cómo sale, si sale derecho o sale rotado. ¿Sí? ¿Sí recuerdan? Aquí pasa lo mismo. O sea, digamos, en 3 dimensiones va a pasar lo mismo. Y eso se va a llamar, eso es el teorema de Stokes. ¿Listo? El teorema de Stokes es, usted tiene su superficie y mira la frontera de la superficie, que eso es una curva. Y entonces eso le va a permitir mirar si ese fluido gira o no gira. ¿Listo? Yo creo que esto es mejor verlo con las gráficas que están en el libro. Que las gráficas que están en el libro pues nos van a dar más luces. Para entender lo que está diciendo aquí, sí, antes de ponerme yo ahí a dibujar. Entonces, a ver. Mire, entonces lo que ocurre es esto. O sea, lo que ocurre es que usted tiene su vector normal, usted tiene su superficie S, y suponga que usted tiene que la frontera de la superficie, o sea, estamos hablando de la frontera de la superficie, ¿sí? La frontera de la superficie, bueno, claro que debe ser una superficie orientable, ¿no? Debe ser superficie orientable. ¿Por qué? Porque, pues digamos, si no es orientable no tendríamos frontera, ¿no? O sea, acuérdese la cinta de Mobius.
sea, la frontera es la misma, ¿no? Entonces, o bueno, algo así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues necesitamos una superficie que sea orientable, o sea, que podamos definir una hacia afuera y una hacia adentro. ¿Y qué hace el teorema de Stokes? El teorema de Stokes resuelve esta integral que está acá, que fue la que hicimos por allá cuando hicimos Green. Cuando hicimos Green, entonces dijimos, bueno, la de la divergencia me permite decir si sale o no sale. Y el teorema de Stokes me permite decir si eso sale girando o sale derecho. ¿Sí? Aquí hace lo mismo, solo que necesitamos la superficie, y necesitamos entonces para calcular cuál va a ser la circulación del fluido, eso se llama circulación del fluido, pues necesitamos calcular este integral que está acá. Bien. Esto es una integral de superficie. Sí, o sea, la integral sobre la frontera de esta curva que delimita la superficie va a ser una integral de superficie. ¿De quién? Del rotacional de f.n. Pero ya este rotacional ya es el rotacional de siempre, ¿sí? El de las tres variables, no cuando es cero. ¿Listo? ¿Eso para qué sirve? Eso sirve para ver, por ejemplo, por aquí hay un ejemplo de eso. Mire, por ejemplo, usted tiene un tanque de agua, suponga, ¿no? Un tanque de agua y la va a tratar el agua. Entonces, bueno, ¿qué se llama el tratamiento? A volverla potable, ¿no? O sea, pues, digamos, a quitarle pues muchas, no sé qué será eso, bacterias, tal vez, no sé, pues, a dejarla apta para consumo humano. Entonces, ¿qué hacen, no? Entonces, eso va, el agua la meten a un tanque y usted allá en el tanque le echa unos químicos y entonces para pues garantizar de que el agua se mezcle, de que los químicos se mezclen con el agua, pues entonces lo que usted hace es mete allá sus químicos y allá hay un remolino. Y ese remolino pues le permite mover el fluido. Y el rotacional, o bueno, este integral del rotacional pues le permite saber cuál es la circulación de ese fluido. ¿Sí me entienden la idea? O sea, en algún sentido, ¿cuál es la velocidad que tiene eso? ¿Listo? O sea, si eso gira más rápido, si gira más lento, si esas cosas. ¿Listo? Eso es el teorema de Stokes. Entonces, ¿qué necesitamos para el teorema de Stokes? Necesitamos la superficie, necesitamos que sea orientable, necesitamos la frontera y que la frontera esté orientada en sentido antihorario. Y ya con eso es suficiente para hablar del teorema de Stokes. Bien. Entonces vamos a reescribir todo eso. Entonces, teorema de Stokes. Bueno, creo que toca definir varias cosas, ¿no? Entonces sea S una superficie orientable. Sea S una superficie orientable y es una superficie orientable de S su frontera, o sea, la frontera de la superficie, ¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, si habláramos de aquí del hemisferio este, o sea, la superficie es esta, pero entonces el límite de la superficie, ¿qué va a ser? El límite de la superficie pues va a ser la intersección del plano
con la superficie, o sea, esta curva que queda aquí en el plano pintada. ¿Me entienden la idea? Es que no sé por qué no sale. Bueno, yo creo que entonces me toca es definir una esfera. Entonces x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 4. Entonces esa esfera, vamos a ocultar esta. O sea, la frontera es o sea, si tomáramos media esfera, la frontera es esta curva, el círculo este. ¿Me entienden la idea? Sí, profe. Bueno, entonces la frontera esta, tomada en sentido antihorario, de ese su frontera en sentido antihorario, eso en sentido antihorario, eso en sentido antihorario, entonces, y suponga que F es igual a MI más NJ más P por K. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, donde M, N y P tienen parciales continuas sobre S y en su frontera. Si T es el vector tangente a ds, bueno, tangente unitario a ds, entonces ¿qué ocurre? Pues entonces ocurre que la integral cerrada, porque pues es una frontera, de S de f.t ds es igual a ¿qué? Es igual a la integral sobre la superficie S de rotacional de f punto n de s. ¿Listo? Esto será entonces el vector tangente. ¿Claro está ahí? O sea, la integral de línea, o sea, en realidad termina siendo la integral de línea, la puedo calcular como esa integral de superficie, ¿sí? Y pues ya después, pues, ver cómo se calcula esa integral de superficie. ¿Listo? Ejemplo. Calcule la integral de S, la integral sobre ds de f.t ds para f igual a 2z en i más x en j más 3y en k y c la elipse intersección entre z igual a x y el cilindro
y el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 4, orientado en sentido de las manecillas del reloj hacia arriba. ¿Listo? Entonces, pues bueno, habría que mirar cuál es la elipse intersección entre z igual a x y ese cilindro. Bien, entonces, a ver, ¿cómo haríamos eso? Visto desde arriba, orientado en el sentido de las manecillas del reloj hacia arriba. Bueno, a ver, ¿cómo haríamos eso? Entonces, tenemos el cilindro. Entonces tenemos el cilindro x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Y tenemos el plano z igual a x. Listo. La curva intersección, o sea, la curva intersección, ¿quién es? Pues es esta elipse. La curva intersección es esa elipse que está ahí. Entonces, lo primero que hay que hacer es que toca proyectar esa elipse. En el plano para saber quién es. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo quedaría eso? Les pregunto. Bueno, primero que todo hay que mirar quién sería la superficie y quién sería la superficie. O sea, la superficie entonces sería visto desde arriba, dicen que visto desde arriba, pues entonces la superficie es este pedazo, ¿no? O sea, bueno, todo lo que queda aquí. ¿Sí lo ven? O sea, ¿cómo decirlo? O sea, el pedazo de plano cortado por la curva. Entonces tocaría parametrizar esa superficie, aunque bueno, parametrizar esa superficie, ¿qué será? Pues bueno, tocará tomar la intersección de esto que está aquí en el plano. O sea, este pedazo de curva, verlo en el plano. Aunque dice que visto desde arriba. A ver cómo sería eso. Espera. O sea, hay que ver esto, ¿no? O sea, la integral, ¿qué será la integral de ds de f.t ds? Esta integral, no, pero esta es integral de línea. Esta no es de superficie, esta es integral de línea. Entonces, ¿eso qué es? Pues es la integral sobre la superficie S, o la integral de la superficie S, ¿de quién? De rotacional de f. ¿Quién será el rotacional? Bueno, eso hay que calcularlo. ¿Quién será el rotacional de f? No sé, habrá que calcularlo. Punto el vector normal. Entonces hay que encontrar el vector normal a esa superficie, y para eso es la orientación, que dan acá. ¿Por qué?
Porque si eso está orientado en el sentido de las manecillas del reloj, al eso ser orientado en el sentido de las manecillas del reloj, eso quiere decir que estoy mirando la superficie hacia abajo. Entonces, toca mirar la superficie con este vector que estaba por acá. O sea, no con el vector que tomábamos antes, sino con este que sale acá, ¿sí? Entonces hay que mirar quién es G para poder calcularle su vector normal de esta manera. ¿Me entienden la idea? ¿Me entienden la idea? Más o menos, profe. Bueno, calculemos el rotacional. Empecemos por calcular el rotacional. ¿Qué me da el rotacional? ¿O cuánto me da el rotacional? Bueno, nos vamos por aquí a las fórmulas que teníamos antes. ¿La tienen por ahí a la mano? Sí, profe. dp sobre dy menos dn sobre dz A ver, entonces en recuerden i. rotacional de F. dp de De P de y Y menos dn de z en i. Más dm de z menos dp de x en j. Y dn de x menos dm de y en k. eso. Entonces rotacional de F nos da eso que está ahí. Hay que calcularlo, ¿no? Entonces, a ver. De P de X, de P de Y, da 3. Pero espere, voy a reescribir aquí el campo de nuevo para no tener que estar ahí suba y baje. Entonces es 2z más x, 2z en i, más x en j, más 3y en k. ¿Listo? Entonces, de P de Y, entonces rotacional de F. De P de Y, ¿qué me da? Pues me da 3. Menos. De N de Z, 0. Más. De M de Z. De M de Z, pues me da 2. Y de P de X me da 0. En J. Más de N de X. De N de X da 1. Y de M de Y da 0. O sea que el rotacional será 3i más 2j más k. ¿Listo? Eso sería el rotacional. Ahora hay que ver cómo queda la superficie. Entonces, ¿cómo quedaría esa superficie? Bueno, hay que verla. Hay que ver cómo queda, o bueno, más que la superficie, cómo queda el vector normal. ¿Cómo queda ese vector normal? Es que ¿sabe qué es lo que no veo? O sea, yo entiendo la superficie. Sí, o sea, y el vector, pero es que se están refiriendo a qué? Se están refiriendo a este pedazo, ¿cierto? O sea, a lo que queda acá este pedazo que está aquí, o sea, lo que corta el cilindro, ¿cierto? ¿A eso es a lo que se refiere? Porque sí, o sea, porque es que depende, de eso depende cómo calcular el vector normal. A ver, vamos a pensarlo. No, mire, lo que pasa es esto. Ya entendí qué es lo que pasa.
Vea. Necesitamos un vector normal. Necesitamos un vector normal a este pedazo de superficie, ¿no? Voy a quitar el cilindro porque pues digamos ya no me interesa mucho. A mí me interesa es esa elipse que ve ahí, ¿sí? Esa elipse que ve ahí yo necesito un vector normal. Para encontrar ese vector normal, pues entonces toca mirar la dirección que tenga ese vector, ¿sí? Ya sabemos que va en manecillas del reloj, o sea que eso dice que tiende hacia abajo. O sea que eso ya implica que ese normal tiene dirección -1 en K. Eso ya lo sabemos. Ese normal tiene dirección -1 en K. ¿Por qué ese normal tiene dirección -1 en K? Porque dice que es en el sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Entonces usted toma mano derecha y si usted hace mano derecha en sentido de las manecillas del reloj, K va hacia abajo. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué otra cosa se puede ver? En Y no se va a mover. ¿Por qué en Y no se va a mover? Porque, pues por la forma que tiene, porque estamos diciendo que nos estamos moviendo sobre el plano Z igual a X. Cuando nos estamos moviendo sobre el plano Z igual a X, la dirección en Y nunca va a cambiar. ¿Sí? Pero sí sabemos que este plano Z igual a X tiene una inclinación de 45 grados. ¿Sí? Tiene una inclinación de 45 grados. ¿Por qué? Porque es Z igual a X. Y Z igual a X pues tiene una inclinación de 45. ¿Sí? Eso quiere decir que cualquier vector normal que salga de acá tiene una inclinación de 45 grados. O sea que yo, por ejemplo, puedo poner este punto. Aquí no sé, se tocará ponerlo como a mano. -1, yo voy a poner el punto, -1,0,1. Ese vector que sale del origen, y va hasta este punto, pues es este, ¿no? Pero ese sería el vector normal que va hacia arriba, pero ese no me sirve. A mí me sirve es el que este punto también es -1. No, mentiras. Entonces sería 1, 1, 1. Aquí es 1. Ese vector es el que me sirve. Ese vector es un vector que es tangente. Ese vector es normal a la superficie. Y apunta hacia abajo. ¿Listo? Pero entonces necesito un normal que sea unitario. ¿Sí? Por lo que pide el teorema. Porque es que mire que el teorema dice que... Bueno, no sé si lo puse. El n es un tangente unitario. Entonces necesito que este n también sea unitario. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Quién es un vector que es normal a esa superficie? Pues este vector que está acá. ¿Sí? ¿Y quién me lo determinó? Pues me lo determinó el ángulo que tiene. ¿Sí? O sea, este vector que está aquí es normal. No sé si me entienden por qué. Digamos se ve, o sea, eso se ve. Pero ¿por qué yo estoy seguro que es normal? Yo estoy seguro que es normal por lo siguiente, y es por un argumento en el plano. O sea, usted un argumento en el plano para entender por qué si esto es 45, yo puedo garantizar que si yo, por ejemplo, tomo este vector, bueno, ya también sale, pero no le ponga cuidado, mira acá, este vector siempre va a tener un ángulo de 45 grados. Sí, siempre, o sea, siempre tiene un ángulo de 45 grados, que es lo que yo necesito asegurar para este plano que está acá. ¿Sí me entiende? Entonces,
Este vector que está acá, debe tener una dirección de 45 grados. En qué coordenada? Pues en la coordenada que cabe del eje X, porque va hacia abajo, ¿sí? O sea que ese vector normal unitario, pues va a ser 1, o bueno, digamos, va a poner el vector 1. Entonces, ¿el vector U quién es? El vector U es 1 en I más 0 en K menos 1 en I más 0 en J menos 1 en K. ¿Listo? Y entonces, ¿el vector normal unitario quién es? El vector normal unitario es todo esto entre raíz de 2, ¿no? 1 sobre raíz de 2 en I más 0 en J menos 1 en K sobre raíz de 2. ¿Cierto? ¿Es claro eso o no? ¿Sí me entienden todo lo que les estoy tratando de decir o quedaron? Quedamos un poco locos, profe. Bueno, por mi parte. Profe, ¿por qué menos uno en K? Por la dirección que tiene, por la dirección del vector normal, porque la superficie está orientada en sentido, o sea, aquí está en sentido antihorario. Y cuando es en sentido antihorario, mire, en sentido antihorario, o sea, la orientación, ¿no? O sea, recuerda esto de la orientación hacia afuera, hay más uno sin la raíz. La orientación del normal, pues depende si usted la está mirando hacia afuera o hacia adentro. ¿Y de qué depende mirar orientación hacia afuera? Bueno, como esté usted mirando sobre la frontera de la superficie, si usted se para en la superficie, ¿sí? Y la mira hacia arriba, o sea, si el vector normal apunta hacia arriba, es porque la orientación de la curva es antihoraria. O sea, el ángulo se está midiendo positivo. No sé si ustedes les enseñaron alguna regla de mano derecha. O sea, usted vea, Sí, profe. ¿no? Sí, profe, claro, en física. Bueno, es lo mismo. Entonces usted va a coger la mano, y si es en sentido antihorario, ¿hacia dónde apunta el pulgar? Hacia arriba. Hacia arriba. Sí, entonces eso quiere decir que si estamos tomando una orientación hacia arriba, pues es porque la curva está en sentido antihorario. ¿Sí? Pero Sí, señor. si nos dicen que la curva está en sentido horario, eso quiere decir que el normal apunta hacia abajo. Hacia abajo. Entonces por eso es que le queda menos 1 en K. ¿Sí? Ah, listo, profe. Y entonces ahora hay que hallar es la longitud de este vector. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será la longitud de ese vector? Pues calculémosla, ¿no? Entonces, no sé si acá estará. Pues la longitud de U, pues, creo que es raíz de 2, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el normal unitario me queda escrito así. Este sería el vector normal unitario. Y ya tenemos el rotacional. ¿Dónde era que estaba el rotacional? Mira el rotacional. 3 más 2 más K. Entonces nos va a quedar integral. Profe, pero yo tengo ahí una duda en el rotacional. ¿Qué pasa? Creo que el rotacional da I más 2J más K. No, mire, este es el cálculo rotacional. Y lo hicimos, ¿no? O sea, 2z en I más x en j más 3y en k. ¿Sí? Entonces calculamos No, el es de que había P anotado una cosa mal. Sí, ya, profe. es 3 más 2 más 1. ¿Sí? Entonces es Sí. rotacional punto n. ¿Cuánto le da rotacional de f punto n? Producto punto.
Profe, daría 1 sobre raíz de 2 en i más 0 en j más 1 sobre raíz de 2 en k. ¿Y eso cuánto le da? Ya un momento. Bueno, la verdad nos quedó la mitad del ejercicio para el otro, para el viernes, pero bueno. O sea, es que mire que esto a veces tiene su parte de intuición, ¿sí? O sea, no tanto intuición, sino como de conocer los sólidos, de conocer usted cómo trabaja esto y tal, ¿sí? Y a veces los problemas se complican por eso, porque usted necesita ponerle algo más, ¿sí? O sea, de comprender de cómo es una superficie, de cuándo es un vector normal, esas cosas, ¿sí? Vean que eso se puso ahí feo. De todas maneras, el viernes vamos a hacer más ejemplos de esto, ¿sí? O sea, la idea era confundirlos, hoy sí los confundí. La idea era que, o sea, la idea era como, pues ver más o menos qué es eso, o sea, entender el rotacional, entender el normal y entender cómo salía eso, ¿listo? Y el teorema de la divergencia, o sea, porque ese hay un punto en el taller del teorema de la divergencia, ¿no? Entonces, Profesor, daría entonces 3 sobre raíz de 2 en i más 0 en j menos 1 sobre raíz de 2 en k. pero es que esto es un producto punto. Por eso, profe, eso es componente, o sea, i se multiplica con i, j con j y k con k. Y eso se suma. Y eso le da un número. El producto punto es un número, no un vector. O sea, sume lo que le dio. Raíz de 2, profe. Entonces eso le da raíz de 2. ¿Listo? Entonces si eso le da raíz de 2, eso quiere decir que entonces usted va a calcular la integral sobre s de raíz de 2 de s. Entonces ahora lo que hay que encontrar es, pues bueno, esto es lo mismo que raíz de 2 por la integral sobre s de s. Pero acuerde que ¿qué es esta integral? ¿Esta integral qué es? ¿Qué dijimos que era? ¿Qué dijimos que era? Integral de superficie, profe. Sí, pero ese es el área de la superficie. Entonces hay que encontrar, ahora atrás de todo, nos toca ponernos a encontrar cuál es el área de esta cosa. Bueno, ahí les queda la tarea, cómo encontramos el área de esta cosa. Aunque eso no es tan difícil, pero bueno, hay que encontrar esa área. ¿Listo? Bueno, dejemos por ahí. Nos vemos el viernes entonces con la solución del taller y pues seguimos mirando esto de Stokes. Esto no va a entrar en el parcial, entonces tranquilos. Pero es bueno entenderlo y cómo se aplica y esas cosas. ¿Listo? Bueno. Profe.